lo que vamos a charlar hoy es el informe del IPCC llamado IE6, del grupo de trabajo 3. Ahora voy a contar de qué se trata. Antes que nada quiero decir que, digamos, mi formación deficiente de ingeniero industrial hace que yo sea medio secuencial. O sea, por ejemplo, Flavia Brofoni, cuando explicó el informe de agosto del año pasado, solamente habló de 10 tips, o sea, como ya las hiperconclusiones. Yo lo que intento hacer es describir todo el informe, cómo está estructurado, de dónde viene, y más o menos qué dice, y sí algunas conclusiones, pero por ahí no tengo esa habilidad de ella, ¿no? Bueno, esta es la bienvenida, y esto es lo que vamos a ver, un poquitito de marco teórico, que es el IPCC, y directamente pasamos a los 5 puntos del informe, que son introducción y encuadre, recientes descubrimientos, mediciones, tendencias, incertidumbres. El punto C, que es grosísimo, transformaciones para limitar el calentamiento global. El punto 4, que es vínculos que existen entre la mitigación, la adaptación y el desarrollo. Ahora vamos a explicar de qué se trata eso. Y el último punto, que es reforzar la respuesta. Esto no es una estructura que yo pensé, sino es lo que tiene el informe estructurado, ¿ok? O sea, los puntos A, B, C, D son del informe. Avancemos. Y ustedes me paran. Bueno, antes del informe me gustaría explicar lo que es un poquito el marco teórico. Los conceptos de evitar, mitigar y adaptar son completamente distintos, o son, digamos, un poco distintos. Y el informe se refiere a la parte 2, que es la parte de mitigar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros evitamos alguna manifestación del cambio climático, bueno, bienvenido sea, y paramos el problema en su raíz, digamos. Por eso podemos evitar causas. Verdaderamente estamos en una instancia donde muy pocas cosas podemos evitar, y por eso pasamos a la parte 2, que es, ya que el problema existe, tratar de mitigarlo, que significa achicar el impacto y achicar las causas. En ese caso sí podemos trabajar un poco en achicar las causas. O sea, no es lo mismo parar una cosa que achicar la causa y achicar el efecto. Y después, el resto es adaptarse, es decir, una vez que, si no pudimos evitar, y si achicamos nada más que un poco, bueno, no nos queda más remedio que adaptarnos. Entonces, por ejemplo, si no podemos evitar la deforestación, o no podemos evitar las inundaciones que provoca la deforestación, o a veces la sequía que provoca la deforestación, la falta de agua en los ríos y demás, bueno, podríamos tomar alguna medida de achicar esas causas. Por ejemplo, reforestar. Con eso se reduciría un poco el impacto, reforestar aunque sea parcialmente. Ahora, una vez que reforestamos, igual sigue existiendo el problema, y entonces, por ejemplo, podríamos adaptarnos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que la gente se mude de la cercanía de los ríos que se inundan, que crecen mucho, o por ejemplo, que el gobierno nacional, provincial o regional pueda dar créditos para mudarse. Eso sería adaptarse.
o que la gente suba la altura de sus viviendas, la reconstruya, por ejemplo, en el caso de inundaciones, eso sería adaptarse. En el caso de mitigar y adaptarse, es donde aparecen las vulnerabilidades. Por eso que el informe anterior, el de febrero del 2022 del IPCC, se hablaba de adaptación y vulnerabilidades. Bueno, también vamos a describir lo que es el IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en inglés. Es un grupo de expertos. ¿Cuándo fue fundado? En 1988. ¿Quién lo fundó? Se fundó por sugerencia a las Naciones Unidas de la Organización Meteorológica Mundial y del PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente. Estos ya preexistían hace muchos años, muchos decenios, pero a raíz de todas las mediciones que se venían observando, que no se sabía si eran de origen antropogénico o no, y que estaban empeorando, se decidió crear este grupo, y ahora pasamos a la definición exacta. El IPCC es un grupo de estudio que no elabora información en sí misma. Depende de las Naciones Unidas. Lo que hace es recopila información elaborada por distintos sectores del mundo, que estudian la evolución del clima, el cambio climático, los impactos y demás, les da un viso de seriedad, digamos, los analiza y los sintetiza. La verdad que sintetizarlo es mucho laburo porque, digamos, todas las regiones, todos los distintos actores, todos los distintos sujetos del impacto, digamos, son tantos y tan variados que es bastante difícil. Por ejemplo, el informe del IPCC de agosto del 2021 sobre variables físicas tenía 3.000 hojas. Entonces, hay que leer 3.000 hojas hechas por científicos, ¿no? Entonces, la verdad que es imprescindible que después surja una simplificación para poder mostrarlo. Imagínense, nosotros estamos ahora hablando de una versión absolutamente resumida en 40 charts de un informe que tiene a lo mejor 4 o 5.000 hojas. Bueno, una vez creado el IPCC, fijémonos los hitos cronológicos. Básicamente lo que hace el IPCC es generar informes. No hacen ni siquiera hacen recomendaciones. Ellos generan informes. Los informes se hacen cada 5 a 6 años, y por eso que hay, no voy a habilitar algo a ver si me permite hacerlo. ¿Se ve ahí el cursorcito? Sí, perfecto. Sí. Bueno, fíjense, en 1990 fue el informe 1, en 1995 el informe 2, en el 2001 el informe 3, en el 2007 el informe 4, en el 2014 el informe 5, y ahora estamos en el informe 6. Se llaman informe IE o se llaman AR, en inglés AR. No importa lo que significa, pero lo van a ver indistintamente como IE o AR. Y estos informes
Normalmente lo que hacen es disparan situaciones. Por ejemplo, en 1990 se hizo el informe 1. A raíz del informe 1, donde se empezaron a agarrar todo de los pelos, se creó el CMNUCC, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ya no es una instancia informativa como la que hace el IPCC, sino que es una instancia más operativa. La Convención Marco de las Naciones Unidas tiene como órgano más importante las reuniones COP. La COP26, que fue en noviembre del año pasado en Glasgow, es una reunión que genera la Convención Marco. Y que, si bien es operativa, no tiene influencia decisoria, es como no vinculante, solo recomienda, no puede, no tenemos un gobierno mundial que diga lo que hay que hacer. Entonces, son recomendaciones de que, digamos, ellos en cada ítem que se toque, en cada país, en cada región, pueden hacer recomendaciones específicas. ¿Basadas en qué? Bueno, basadas en los informes del IPCC. O sea, el IPCC son científicos que dicen, mire, las cosas son así. Ok, por ejemplo, en 1995, a raíz del informe 2, se hizo el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto no lo hizo el IPCC. El protocolo de Kioto se hizo 2 años después. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo la Convención Marco de las Naciones Unidas. O sea, ven cómo se va estructurando. El IPCC genera informes y después hay los países, las regiones y la Convención esta Marco son los que generan las políticas y lo que haga falta hacer o no se hace nada, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 se hizo el informe 5 del IPCC y eso disparó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue en el 2015. El Acuerdo de París fue muy importante porque ahí se fijó el famoso tema del límite máximo de más 1,5 grados centígrados con relación a la era preindustrial, que se considera el año 1850 más o menos, y se determinó en forma fehaciente, a raíz del informe del IPCC, que la causa era la antropogenia, o sea, la acción humana. O sea, recién en el 2015 nos convencimos los científicos, o se convencieron los científicos de que el hombre influía fuertemente en la problemática del cambio climático. No antes. Antes se hablaba de cosas. Inclusive a raíz del informe 4 del 2007, se empezó a preocuparnos en que no deberíamos subir más de 2 grados. Recién a raíz de lo que se escribió en el informe 5, se bajó de 2 grados a 1,5 grados. Y en el 2007, a raíz de todo lo que estaba haciendo el IPCC, se le dio el Premio Nobel de la Paz. Se le dio junto con Al Gore, que era candidato a presidente de Estados Unidos. Pero bueno, recibió el IPCC el Premio Nobel de la Paz. Bueno, como fuera de contexto, pongo de que en el 2018 nace XR en el mundo, en Inglaterra, ¿no? En United Kingdom. Después, entre 2018 y 2019, claro, el despiole era tan grande que se le solicitó al IPCC hacer informes especiales. Se hizo sobre la criósfera, que serían todos los hielos del mundo. Se hizo un informe sobre océanos, un informe sobre deforestación y un informe sobre uso de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? La deforestación no tiene nada que ver con el cambio climático, en el sentido que se puede estudiar de manera separada.
igual que la acidificación de los océanos. Digamos, es toda una consecuencia. Entonces, hizo falta estudiar eso en forma particular, así como el uso de la tierra, para ver la interacción que había. Entonces, hicieron informes. Les digo que cada informe de esto debe tener, no sé, 600, 700 páginas, ¿no? Lamentablemente están todos en inglés. Por alguna razón, supongo que habrá mucha dificultad de presupuesto, no se lo traduce a otros idiomas. Se tomó el inglés como lenguaje estándar, ¿no? Bueno, y acá estamos en el 2022 con este informe, donde todavía falta un informe síntesis de lo que, con lo que va a trabajar en el 2023 la Convención Marco. Va a ser un trabajo de análisis entre el informe 6, estos informes especiales que son muy valiosos, y en relación a lo que se resolvió en el Acuerdo de París. Bueno, hasta acá vamos. Genial, sí. Párenme y pregúntenme, yo no, como ustedes quieran, no, por ahí me enchufo, digamos, ¿no? O si no se entiende algo de lo que pasa, de lo que está en la pantalla, pregúntenme, por favor. No, viene bien claro, viene lindo. Bueno, me gustaba analizar cómo se componen los informes a la fecha. No sé cómo eran los informes anteriores, no sé cómo era el IE4, el IE2 o el AR2, el AR3, no sé cómo estaban compuestos, pero estos informes a la fecha, a medida que pasan los años, se van perfeccionando y se va teniendo mejor calidad en la información de todo lo que se dice y todo lo que se mide y todo lo que se recomienda. Es como que hay más gente dedicada, ¿no? Calculen que el IPCC está formado para los informes por unos entre 300 y 400 científicos. Bueno, el informe principal, acá le pongo IEX, o sea, IE1, IE2, o AR1, AR2, así, lo elaboran 3 grupos de trabajo que analizan temas distintos, temas diferenciales. El grupo de trabajo 1 estudia las bases físicas, es lo más duro, es lo que se publicó en el caso del informe 6, se publicó en agosto del 2021. El grupo de trabajo 2, que es todo WG porque es Working Group, en inglés es grupo de trabajo, ¿no? El grupo de trabajo 2 es el que hace el análisis del impacto, adaptación y vulnerabilidades. Esto del informe 6 salió en febrero del 2022. Y el grupo de trabajo 3, es esto lo que estamos ahora, es el que analiza la mitigación del cambio climático. Después, con estos 3 informes, se hace un informe síntesis. Ese todavía no está hecho. Todavía no está hecho. Y se necesita para que la Convención Marco el año que viene saque sus conclusiones y haga sus recomendaciones finales. Miren todo el laburo que lleva. Imagínense lo siguiente, para el informe 6, solo para la síntesis, se designaron 80 redactores. Y además hay 9 revisores. Por suerte hay 2 argentinos. Esto no quiero dejar de nombrarlo porque participaron más argentinos en los grupos de trabajo, pero en el informe síntesis, los 80 redactores están designados hace como 2 años. Uno de los argentinos es Gabriel Blanco. Gabriel Blanco es un ingeniero que es jefe de las cátedras de sustentabilidad y cambio climático de la Universidad del Centro, que tiene un sede importante en Tandil. Es
uno de los ejes de la teoría digamos, donde se puede apoyar el grupo de Mar Sin Petroleras, porque es fanático del Mar Sin Petroleras, y recientemente sacó artículos sobre la posibilidad de transicionar de los combustibles fósiles a las energías renovables, diciendo fundamentalmente que el presupuesto que se dedica a subvencionar y a invertir en combustibles fósiles, si se pasara a energías renovables, sería el mismo presupuesto y con mucho mejor resultado, ¿no? Así que un capo Blanco. Creo que está formado en Massachusetts también, y bueno, estaba dando unas charlas en Necochea estos días. Es una persona de mucho valor. Bueno, les comentaba antes que los reportes de estos grupos son tan largos que es necesario hacer un resumen para tomadores de decisiones y hacedores de políticas. O sea, para los presidentes, para los intendentes, para las empresas multinacionales o nacionales. O sea, este resumen, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos ahora por ver, tiene 64 páginas más o menos en inglés. O sea que el resumen es de 64 páginas y los informes son de 3.000 páginas. Y se hace este resumen porque es imposible que ningún tomador de decisión o ningún hacedor de políticas, o ningún político, no sé, sea un consejo deliberante o una cámara de diputados, pueda acceder al informe crudo, ¿no? Es imposible. No, ni nosotros lo podemos hacer. Bueno, así que hoy estamos analizando el resumen para tomadores de decisiones del informe 6 del grupo de trabajo 3, aprobado y publicado el 4/4/22. ¿Por qué hago énfasis en la palabrita aprobado? Porque estos informes están un poco manijeados y son conservadores. ¿Esto qué quiere decir? Los que le pagan el sueldo a la gente del IPCC es a través de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas tienen mayor peso algunos países que otros. Entonces, estos informes, antes de ser publicados, tienen que ser filtrados, y hay muchas veces algunas palabras, algunas frases y algunos digamos, algunos capítulos se sacan o se modifican. Igual es lo mejor que tenemos, es decir, es lo más objetivo que hay. Entonces, Flavia decía, cuando analiza, Flavia Brofoni, una de las miembros fundadores de XR Argentina, decía en agosto del año pasado que era un informe conservador y de que no se habían nombrado ciertas palabras con nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, siempre aparece la palabra combustibles fósiles, no aparece explícitamente petróleo y gas. Y de eso estamos hablando. Entonces, es como una manera de suavizar. De suavizar, sí. Gracias. Bueno, acá ahí está. Tenía el micrófono abierto. Perdón. No, todo bien, todo bien. Bueno, acá ya les repetí, el informe de bases físicas, que es el más duro de todos, se publicó en agosto del 2021, está disponible. El informe de febrero del 2022, ya lo repetí, impacto, adaptación y vulnerabilidad, y ahora estamos analizando el de abril del 2022, que es el de mitigación. Que más o menos sería entonces, como dije hace un rato, tratar de achicar el problema en cuanto a sus causas y sus consecuencias, achicarlo. Bueno, el informe tiene, como les dije antes, las partes ABCDE, la parte primera es de encuadre, y
es en función del estado de situación, indicando áreas y formas de mitigación. ¿Qué se puede decir dentro del encuadre? Que sería como decir las premisas sobre las cuales se va a decir lo que viene después. Entre el 2010 y el 2019, el IPCC dice que muchos trabajan en mitigar. Muchos y en forma creciente. O sea, eso es bueno. La verdad que todo esto es bueno. Se esperaba que solamente los gobiernos centrales fueran más conscientes y tomaran más acción. Pero resulta que ciudades, municipios, provincias, regiones, empresas nacionales, empresas transnacionales, pueblos, comunidades originarias y juventudes. Estos grupos están trabajando en mitigar. Eso es bueno, está pasando en todo el mundo. O sea, hay mucha mayor conciencia en estos 9 o 10 años que han pasado desde el 2010. Así que es optimista esto, desde el punto de vista de cómo venimos creciendo en la conciencia, ¿no? ¿Dónde se nota? Bueno, en la cooperación, en la financiación, en la innovación. Después vamos a ver que no alcanza para nada, pero el IPCC, como les digo, no hace crítica, no hace evaluación, informa, mide e informa. Entonces, ellos dicen, del 2010 al 2019, esto ha aumentado. Hay mucha mayor cooperación, hay mucha mayor financiación y hay mucha mayor innovación. Si ustedes están suscritos en Telegram o observan la página de ecoinventos.com, todos los días salen cosas de tecnología que no se masifican, pero salen todos los días. Todos los días hay un aparato nuevo, un mecanismo nuevo. Hace poquito, por ejemplo, porque después hablaremos un poquito de eso, los japoneses inventaron un sistema de captura de carbono, de dióxido de carbono del aire, y lo convierten en sólido a través de unas máquinas. Bueno, veremos cómo evoluciona eso. Hay un montón, pero montones de innovaciones tecnológicas. Por supuesto, tienen un costo, ¿no? Es interesante esto porque el IPCC por primera vez mide y modeliza que parece como una verdad de perogrullo, ¿no? Hablado entre nosotros. Pero con mayor equidad, con menor pobreza, con mayor aspiración de desarrollo, no hablemos del individuo, sino la actitud concreta de los pueblos, de los países, de las regiones, ¿no? Y con mayor transferencia de tecnología, bueno, logran una mejor mitigación, logran una mejor adaptación. Yo creo que para nosotros los de XR nos parece una cosa de perogrullo, pero bueno, ellos necesitaron decirlo y expresarlo, y es interesante porque el IPCC no se quedó en las mediciones climáticas y físicas, sino se metió en este informe bastante de lleno con los problemas sociales, y sobre todo en la adaptación y en la mitigación es donde más notan esto. Quiere decir, siguiendo el ejemplo de si una población se inunda, si esa población se inunda y no es pobre y tiene guita más o menos todos parecida, bueno, es mucho más fácil mudarse y tomar decisiones en conjunto.
O sea, es como de perogrullo, pero afecta en cuanto al resultado, ¿no? Bueno, ese fue el encuadre. La parte B es de mediciones. Y acá, cuando dice recientes descubrimientos, se refiere a, bueno, a la evolución que tuvo a partir del 2010 hasta ahora, o haciendo correlación en años anteriores, ¿no? ¿Qué se mide? ¿Qué tendencias y qué incertidumbres? Como les digo acá, la mayoría es tomando este periodo, no se focalizaron tanto en analizar hacia atrás, sino cómo variaron las cosas en estos últimos 10 años. ¿Qué pasó? Fíjense que yo digo algunas observaciones del 2020 y 2021. Claro, todo el trabajo lo hicieron del 2010 al 2019, pero como se atrasaron en el informe por las idas y vueltas de las aprobaciones entre países, que algunos grupos se demoraban, algunos países, algunas regiones, los chinos, los norteamericanos querían decir, no querían decir, bueno, se atrasó el informe. Entonces, se nos vino encima el 2020 y 2021. Como el informe salió entre 2021 y 2022, algunas cosas tenían que decir sobre la pandemia. Por ejemplo, este informe no dice nada sobre la guerra, porque al momento que salió, la guerra recién empezaba. No hubo tiempo de incluir los impactos de la guerra. De la guerra me refiero de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sin embargo, bueno, algunas cosas se dicen. Ahora, las mediciones fundamentalmente están todas en el grupo de trabajo 1, que es el informe de agosto del 2021, que dice bases físicas. Acá se toman en cuenta las mediciones más ligadas a lo que es el aspecto de mitigación. Y uno podría agarrar, como dije hace un rato, hacia la desertificación, digamos, hacia otras fuentes de problemas. Sin embargo, el informe está totalmente centrado en la problemática de los gases de efecto invernadero, los GEI, gases de efecto invernadero. En inglés aparece como GHG. Esta es la situación al 2019. La realidad es que el 64% de los gases de efecto invernadero son dióxido de carbono de origen en combustibles fósiles, es decir, básicamente petróleo y carbón y sus derivados, y gas, y todo lo que genera la industria. Además hay un dióxido de carbono generado por el uso de la tierra y la silvicultura, que está en el 11%. Entonces, fíjense que el dióxido de carbono es el predominante para generar el efecto invernadero. No hace falta que expliquemos lo que es el efecto invernadero, ¿no? Es digamos, el que provoca el calentamiento, el aumento de la temperatura. La sumatoria da 75, 64 más 11 da 75. Es decir, el 75% de los gases de efecto invernadero son debido al dióxido de carbono y se generan en estos cuatro orígenes. Hay un origen no antropogénico que no se lo considera, es decir, el informe del IPCC hoy está concentrado en lo que pasa por la acción humana. Si hay un origen no antropogénico, no está acá. Después hay un porcentaje del 18% que lo genera el metano. El metano, todo el mundo habla ahora de los pedos y los intestinos del ganado y del estiércol del ganado, de los distintos ganados, ¿no? Bovino, equino, caprino, etc. La realidad es que también el metano se genera en la ineficiencia de las combustiones. Es decir, cuando uno quema
gas, petróleo, fuel oil, cuando uno quema algo para una industria, en los autos, por ejemplo, genera toda una serie de gases. Bueno, algunos, la mayoría es dióxido de carbono, pero también se genera un monóxido de carbono que bajo ciertas condiciones se combina con la humedad del agua y generan metanos, que es un gas más, digamos, ¿no? Para los que no lo saben, hay una relación en cuanto a los efectos, o sea, después lo voy a comentar. ¿Cuánto influye el metano en términos de dióxido de carbono? Es decir, normalmente se habla de dióxido de carbono equivalente, que le ponen una rayita y es EQ. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que hay una conversión de lo que es la cantidad de metano a dióxido de carbono. Se sabe que a los efectos del efecto invernadero, una tonelada de metano equivale a 4 de dióxido de carbono. Es decir, es mucho más contaminante para el efecto invernadero el metano que el dióxido de carbono. Es mucho más contaminante, 4 veces más. Pero hay Perdón, mucho... Dani, ¿Cómo? una preguntita. No, dos preguntitas. Yo tenía entendido que era un poco más, digamos, de 4, pero bueno, que llegaba casi a 8, pero bueno, no importa. Y después me quería a lo mejor avanzar, lo mejor lo vas a decir, pero ¿cómo se relaciona eso entonces con la cantidad de dióxido de carbono, digamos, la cantidad de metano? Sí, ¿Qué equivalencia? Sí. sí, gracias. En algunos casos se mide expresamente el metano, porque cuando se quiere reducir el metano, hay que hablar de reducir el metano. Pero cuando se habla en términos globales de lo que está pasando en el planeta, se habla de dióxido de carbono equivalente. Esto quiere decir, por ejemplo, si hay 10 toneladas de dióxido de carbono y hay una de metano, como esa una vale por 4, entonces se habla de que hay 14 toneladas de dióxido de carbono equivalente. En realidad estás diciendo que hay 10 y 1 de metano. Pero para no estar abriendo en 2, se habla de dióxido de carbono equivalente solamente. Cuando veamos algún gráfico después, van a ver que dice tonelada o gigatoneladas, giga serían 1000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y ahí están incluyendo al metano y al óxido nitroso y a los fluorados, ¿no? ¿Quedó más o menos mismo? Sí, perfecto, sí. Yo no sabía cómo era esa relación. Si en vez de 4 es 8, bajo ciertas condiciones, digamos, es un dato más, no hay problema, digamos. Bajo ciertas condiciones, ¿no? De presión, temperatura, humedad, etcétera, ¿no? Y que a lo mejor puede ser a lo mejor entre 4, 5, 6 en la equivalencia, ¿no? Por suerte el metano es poco y entonces podría ser más sencillo eliminarlo. Pero, perdón, ¿y este 18%, es eso que ya ha aumentado, digamos, o es el raso que vale por 4? ¿Cómo es eso? Este 18% que marcas en metano. Es ya aumentado. Vale. Todo, Perfecto. esto también, todo ya aumentado. O sea, para llegar al 100%, señor, sería una ensalada de mediciones, ¿no? Bueno. No voy a mostrar muchos gráficos. Hay como 40 gráficos en el informe. Yo traje 3 o 4 nada más. Dígame si está bien, si lo van entendiendo. Ahora se los explico. Es muy sencillo, pero a veces uno no está acostumbrado a mirar dibujitos y se confunde un poco. Fíjense, esto es
los gases de efecto invernadero globales, es decir, medido en todo el mundo, en gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que es lo que decíamos recién. A pesar de eso, están discriminados acá, pero se los lleva a valor equivalente, respondiendo un poco también a lo de Mingo de recién. Y por año de evolución. Entonces, acá en el eje de abajo tenemos entre el 90 y el 2019 las gigatoneladas que el mundo emitió de dióxido de carbono equivalente por año. Entonces, vean cómo va creciendo y arrancamos en el año 90 de 38 gigatoneladas, en el 2000 estamos en 42 gigatoneladas, o sea, se ve el crecimiento de la curva. En el año 2010 estamos en 53 y en el 2019 estamos en 59. Me gustaría saber qué pasa un poquito después, ¿no? Bueno, pero entendamos mejor este gráfico. La parte de abajo es el 64% del dióxido de carbono de combustible industrial, que estaba en la tabla anterior. Esta partecita es el dióxido de carbono de tierra y silvicultura. Acá tenemos el 18% de metano y acá el resto, es el 7%. Bueno, ven que hay un crecimiento. Esto no es una tontera, digamos, pasar de 38 a 59 en 20 años, en 30 años sería, es muy grande, no es que es un crecimiento suave, es un crecimiento muy importante. Ahora, hay algo positivo dentro del lío, y es que en los últimos 10 años, o sea, del 2010 al 2019, hemos crecido un 1,3% por año. O sea, crecimos no tanto, porque si se fijan, entre el 2000 y el 2010, crecíamos a un ritmo de 2,1 por año, por ciento. Es decir, nos estamos yendo a la mierda, pero más despacio, digamos, ¿no? Y entre el año 90 y el 2000 crecíamos a un ritmo de 0,7% por año. Ahora, siempre creciendo. Permiso, Dani. Igual Sí. ahí tenés o sea, es un añito menos, pero de todas formas sí, nos vamos, pero un cacho menos. Y fíjate que ahí tenés una pregunta que hizo Clary, que dice, bueno, ¿cómo es la relación de las gigatoneladas con las partes por millón? Entiendo que es ppm, de anhídrido carbónico, puede ser, Clary, eso es lo que preguntaste. Sí, sí, porque siempre se muestra que hay 445 partes por millón ahora de concentración de dióxido de carbono, entonces nunca entiendo la relación de las 50 gigatoneladas con la concentración. No sé si eso es solamente concentración de dióxido de carbono o es también equivalente. Y bueno, nada, esa era la pregunta. Y la otra pregunta era que si sí o sí, y eso es sí o sí implica el aumento de temperatura, ¿no? Sí, Clary. La parte del aumento de temperatura, ahora lo vamos a ver. La parte de partes por millón, digamos, yo entiendo que se puede medir. Si yo tomo una muestra de aire en Quilmes, o tomo una muestra de aire en la capital, en Cava, en Buenos Aires, no sé, en Uruguay, Viamonte, me va a dar, saco una muestra a una cierta temperatura y saco las partes por millón. Eso te dice una concentración en el aire de cuánto dióxido hay. Es una manera de medir. Cuando se supera una cantidad de partes por millón, que es lo que le pasó, por ejemplo, a los chilenos en Santiago,
en el barrio de Las Condes, que era el más sofisticado, es el más sofisticado de Santiago de Chile, empezaron a usar máscaras porque era un aire irrespirable. O sea, las partes por millón afectan a lo cotidiano, a lo que pasa de entre casa. En el caso del IPCC está midiendo a nivel mundial cuántas gigatoneladas se emitieron por distintas causas. Y no te dice cómo está concentrado en cada lugar, porque no hay una distribución homogénea en el mundo, ¿no? O sea, es todo un tema cómo se distribuyen las cosas. Y acá hago un alto, porque, a ver, espera, en principio te pregunto, ¿te contesté un poco, Clary? Sí, gracias. Bueno, ok. Si esas gigatoneladas, las 59 gigatoneladas, estuvieran distribuidas en forma homogénea entre la tierra, el mar, y las montañas y los hielos en todo el planeta, daría a lo mejor una calidad del aire buena, pero resulta que en algunos lugares se concentra enormemente. Fíjate, por ejemplo, que los chinos en algunas ciudades han llegado a poner grandes ventiladores. No es joda esto. En algunas avenidas ponen grandes ventiladores, como en el subte, en la ciudad de Buenos Aires, que ponen un ventilador para que se mueva un poco el aire y se sienta un poco de fresco. Bueno, los chinos han puesto en algunas ciudades ventiladores para erradicar los humos y que se renueve un poco más el aire y baje el nivel de todos los contaminantes que tiene flotando. Eso porque ellos tienen mucha energía basada en carbón. Entonces el carbón genera muchos humos con sólidos, y bueno, eso quemado provoca daño a la salud, digamos, ¿no? Entonces, pero fíjense, estamos hablando China, ventiladores, ¿no? Y en el caso de Chile, habrán visto ustedes que, por ahí no lo saben, Santiago de Chile es una ciudad que está entre medio de montañas, entonces no se mueve fácilmente el aire. Entonces quedan en suspensión en Santiago de Chile muchas partículas, y esas partículas hacen como una capa, entonces queda abajo el aire contaminado y las partículas arriba. Cuando llueve, el agua arrastra esas partículas y quema las puntas de los árboles. Yo tuve la suerte o la desgracia, no sé, de viajar mucho a Chile, y se veían en los parques, en los bosques de la ciudad de Santiago, las puntas de los árboles secas, quemadas. Eso se provocaba porque cuando al principio empieza a llover, la porquería, digamos, ácida cae sobre las puntas de los árboles y los quema. Bueno, en el barrio de Las Condes se concentraba por una cuestión de vientos, de forma de la ciudad, digamos, una concentración en partes por millón tan alta de porquerías en el aire, que la gente se compraba máscara y salía y iba a trabajar con máscara, así como ahora estamos yendo a trabajar con barbijo, la gente iba a trabajar con máscaras. Bueno, si se fijan en noticias antiguas de hace unos años, pasaba eso. No sé cómo lo han solucionado o si lo han solucionado. A lo mejor han erradicado industrias, o no sé qué hicieron, pero recuerdo la imagen de la venta de máscaras y la gente usando máscaras en Santiago de Chile. Eso es las partes por millón. Bueno, volvamos a esto. Disculpen, yo les comentaba antes que no llego a observar el chat porque me enchufo con... Ah, ok. Ahora miro. Si alguno me para y me dice, che, están preguntando tal cosa. Sí, sí, te leemos. No hay problema. Bueno, así como se los conté, parece más o menos fácil este gráfico entonces, ¿no? O sea, qué tipo de gases están molestando y qué tipo de gases están creciendo. Y acá la friolera de
que estamos parados en 59 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año. Bien. Me gustaría una acotación, porque me quedé pensando en lo de Clary, en cuánto está concentrado en cada lado. Y tenemos el ejemplo de que lamentablemente los informes son, digamos, estadísticos, ¿no? Ustedes saben que en la estadística, por ejemplo, si una persona tiene 4 manzanas y otra persona al lado no tiene ninguna, una tiene 4, la otra no tiene ninguna, el promedio de las 2 personas es que cada persona tiene 2 manzanas, porque es 4 dividido 2 personas. Entonces 4 dividido 2 da 2. Acá, digamos, de alguna forma, el IPCC está midiendo las 4 manzanas, que serían las 59 gigatoneladas. No dice qué parte le toca o dónde está cada una, ¿no? Y esto vale para todo lo que es análisis probabilístico, digamos, análisis por estadísticas. A ver, tengan en cuenta, todos los análisis que hace el informe del IPCC son probabilísticos, es decir, asumen un grado de error. En todo el informe dicen, este valor es tanto, pero puede tener un error de más o menos tanto por ciento. O sea, las 59 gigatoneladas no se sabe si son exactas, se sabe que son lo mejor que pudieron medir, pero a lo mejor pueden ser 64 o pueden ser 57. Eso quiero decir. Y me parece muy bien, para hacerlo serio, que el informe en todo el tiempo, en todas las notas que da, en todas las notas al pie, en todos los párrafos, siempre habla de probabilidad. Siempre habla de si es una frase que se dice con confianza alta, confianza media o confianza baja. Es decir, se sabe más o menos todo, porque es muy complejo. El informe es muy complejo. Y entonces me parece bastante serio decir, bueno, miren, esto es tanto, pero puede oscilar entre esto y esto. Entonces, bueno, hay un nivel de confianza, un grado de certidumbre, y admitir un grado de error, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Por qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, sí, y te vemos mover el cursor. ¿No? Sí. No sé qué le pasó al... A ver. Ahí cambió. Ahí está. Bueno. Acá tenemos 2 grafiquitos más que son las emisiones antropogénicas netas de gases de efecto invernadero acumuladas, imagínense, acá hay que estimar también, entre 1850, que sería la base que se toma, que se llama la era preindustrial, hasta ahora. Hay 2 informes, o 2 gráficos, uno por región y otro por cabeza. No es lo mismo uno que otro, ¿no? Aunque se parecen bastante, pero no es lo mismo. Aclaremos de vuelta, son emisiones de gases de efecto invernadero, son antropogénicas, es decir, es lo que hace el hombre. Son netas. Netas es porque hay algunas actividades que suman gases de efecto invernadero y otras que restan, consumen dióxido y consumen metano. Entonces bajan. Bueno, esto es neto. Si fuera solamente lo que se emite, daría distinto, digamos. Esta es la resta, digamos, ¿no? Se tiene en cuenta lo que resta también.
Bueno, por región, ya ven que Norteamérica está a la cabeza con 23% y así bajando hasta lo que pasa en el aire, ¿no? El comercio internacional y la aviación. Digamos, los grandes generadores de gases de efecto invernadero son Norteamérica, que sería Canadá, Estados Unidos, México, y después viene Europa, y después viene Asia del Este, o sea, ahí está metido China y demás. Después venimos nosotros, el Caribe y Latinoamérica, y así bajando. África bastante poquito. Y acá la habilidad fue del IPCC dividirlo en dos colorcitos, celeste y amarillo, donde los celestes son los combustibles fósiles y la industria. Fíjense que dicen CO2 FFI, que sería Fossil Fuel and Industry. Son estas maneras, todo el informe está lleno de códigos por todos lados, por eso que se hace difícil la interpretación. Encima está el tema del idioma, y hacen muchísimas referencias a los informes anteriores de los otros grupos, pero también hacen referencia a los otros informes de los otros años. Entonces, hay que ser un experto verdaderamente para entenderlo. Igual, eso no tiene que ver con la dificultad de entender este gráfico, ¿no? Fíjense, acá dicen, ¿cuántas gigatoneladas fue emitida por cada zona en la que se dividió el mundo para el IPCC? Y estas gigatoneladas son, como dice el título, acumuladas entre 1850 y 2019. Bueno, fíjense acá, Australia, Japón y Nueva Zelanda, que aportan nada más que el 4%. Tomen nota de esto, mentalmente, digamos, porque ahora cuando vemos este detalle en el otro gráfico es por cabeza, o sea, por persona. Es muy interesante porque hay 7.900 millones de personas en el mundo. Entonces acá pusieron la cantidad, la population es la cantidad de habitantes, ¿no? Hay 7.900, acá están 8.000 más o menos. Bueno, por cabeza, por ejemplo, Australia, Japón y Nueva Zelanda están en el puesto número 2, o sea, el puesto número 1 siempre lo lleva Norteamérica, ¿no? Con sus donas. Y en el puesto número 2 aparece Australia, Japón y Nueva Zelanda. Por persona, es decir, que si bien ellos consumen el 4% o emiten el 4%, que sería estar en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el puesto número 8, a nivel por persona están en el puesto número 2. Esto podría ser porque hay poca gente que vive muy bien o porque tiene situaciones extremas, ¿no? Supongamos una persona que viva en el Tíbet, seguramente va a necesitar más calefacción que una persona que vive en Córdoba. Entonces hay condiciones de vida. Pero también hay una cuestión de, acá está metido Japón, es decir, son niveles de vida bastante altos, entonces aportan poco gases de efecto invernadero, acá el 4%, pero resulta que por persona aportan muchísimo. Es nada más para que tengan una idea de cómo analizar los gráficos. Se pueden dedicar un rato a mirarlo si quieren. Bueno, y aparecen, está bueno la composición por zona de lo azul, son los combustibles fósiles, y lo amarillo es el uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y bosques. Acá ven que dice LULUCF, ¿no? Bueno, esto es en inglés, las siglas estas, que si leen el informe lo van a ver por todos lados, es Land Use
o sea, uso de la tierra. Land use change, o sea, cambio en el uso de la tierra. Y F es forestry. Forestry es silvicultura, que tiene que ver con los bosques. Por eso acá puse uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y bosques. Bueno, en inglés es LULUCF. ¿Qué va a hacer? Está lleno de estos códigos. Bueno, y acá en este informe no aparece discriminado las otras emisiones de Hay. En el que está per cápita sí. Bueno, más o menos esa es la visión de estos informes, de estos gráficos. Y acá entramos en una zona un poco fea. Es un concepto, presupuesto en esta diapositiva. Presupuestos no tiene el significado de lo que se llama presupuesto. O sea, presupuesto a lo mejor es cuánta guita me va a costar hacer un trabajo, ¿no? Presupuesto en términos de, se puede hablar de cualquier cosa, se puede hablar de presupuesto de agua, presupuesto de dinero. En este caso es el presupuesto de dióxido de carbono equivalente. Bueno, le puse la definición acá. Es la cantidad límite acumulada de toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas a la atmósfera para llegar a una cierta temperatura promedio global en el planeta. Y acá viene la respuesta a lo que preguntaba Clary hace un ratito. Nosotros digamos, si se está generando gas de efecto invernadero, cuanto más gas generamos, más alta es la temperatura global media. Entonces, hay todo un juego de esto, porque si vemos la primera frase, abajo de la definición, dice que al 2019, fíjense que estamos en el 2022 ahora, al 2019 tenemos un presupuesto de 500 gigatoneladas para llegar a 1,5 grados con relación a la temperatura promedio de 1850, que es el año base, la era preindustrial. Es decir, si generamos 500 gigatoneladas más, tenemos garantizado el 1,5. ¿Está bien hasta ahí? ¿O es muy confuso? A ver, ¿qué me contestan? ¿Podrías repetirlo una vez? Así me queda más fijo. Sí, gracias. Esperen que me fui. Uy, me fui para el otro lado. Disculpen. A ver, esto es como una especie de ultimátum. El IPCC, por el informe del agosto del 2021, dicen, che, si generamos 500 gigatoneladas más de gases de efecto invernadero, vamos a subir 1,5 grados. No importa lo acumulado hasta el momento. Pero vuelvo a la diapositiva de atrás. A ver. Esta. ¿Ven que estamos generando 59 gigatoneladas en el año 2019?
Bueno, si estamos generando 59 por año y nos quedan 500 para llegar al 1,5, acá dice que nos quedan 500 para llegar al 1,5, y acá viene, entonces, estas dos frases conclusiones que son. Recuerden que estamos emitiendo 59. Si emitimos 41 gigatoneladas por año, llegaríamos en el 2030, o sea, en 11, 12 años, desde el 2019, 11, 12 años, estamos en el 2030. ¿A cuánto llegaríamos? A las 500 que nos llevan al 1,5 de aumento de temperatura. Pero acá viene la segunda frase. Si en el 2019 ya estamos emitiendo 59 gigatoneladas, a este ritmo llegaríamos en 8 años, porque 8 por 59 da más de 500, o da 500 más o menos. O sea, entonces nos quedarían hasta el 2027, ya hemos generado las 500 gigatoneladas y ya estaríamos en 1,5 grados. Dígame si se entendió, porque me parece que lo dije todo muy confuso. Se entendió, se entendió. Yo entendí. Claro, claro. Sí, re bien, Dani, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, es una cuestión de hacer cuentas, ¿no? O sea, si consumimos 50, si emitimos 59 y tenemos un máximo de 500, bueno, si seguimos con 59, en 6, 7 años, gastamos los 500 y entonces nos vamos al 1,5. Muy Y bien. acá ya pasaron 3 años, era del 19, ahora estamos en el 22, y así Claro. quedan 5 ahora. Y no bajaron un gramo de dióxido de carbono del aire, no bajaron nada. Bueno, no sabemos, porque no hay mediciones del 2020 y 2021 validadas. Y 2022 estamos adentro, ¿no? Entonces, validadas con la seriedad del IPCC. O sea, el IPCC atrasa, estamos en el 2022, sacó un informe y nos está dando datos del 2019. Entonces, esa es la información que tenemos, que al 2019 estamos en 59 y que a ese ritmo llegaríamos en el 2027. Si pasamos de 59 a 60, 61, a 62, llegamos al 2025, que es un poco lo que se viene hablando para el 1,5. El 1,5 ya es desastre, ¿no? Tendríamos que ser menor de 1,5. Ahora, Dani, sí, a partir del 1,5 es donde empiezan a actuar los puntos de no retorno. no, los puntos, según mi interpretación, no lo dice el informe del IPCC, pero según lo que yo vengo escuchando de David Attenborough y otras gentes, los puntos de no retorno se dividieron en 9 canales posibles, y de los 9 hay 5 donde ya estamos en puntos de no retorno, y hay 4 donde estamos en una zona crítica y podemos no retornar. Hay que mirar algunos de los documentales de Attenborough, porque él se mandó ese laburo bastante, con uno de los científicos que participó en los informes del IPCC, con un grupo, digamos, ¿no? Esos son los límites planetarios, vos me decís entonces. Sí, claro, claro. Okay. Digamos, recordemos lo siguiente, no hay que llegamos a 1,5 y explota el mundo. O sea, a medida que se va moviendo esto hacia un, ¿cómo se llama? Hacia un gases de efecto invernadero crecientes, se va complicando todo, digamos, ¿no? O sea, no hay un punto donde a partir de ese momento explota. A partir de ese momento a lo mejor en algún tema es irrecuperable.
En algún otro gráfico van a ver que es un poco pesimista, digamos, ¿no? Pero expresamente sobre eso el informe del IPCC no habla. El informe de mitigación no habla. El informe de mitigación es qué es lo que se puede hacer en distintas áreas, regiones y sectores para seguir alguno de los escenarios. Ahora vamos a ir a esa parte. Ahora, aparece por primera vez esta frasecita acá abajo que dice, y los proyectos y políticas reales conducen a aumentar las emisiones. O sea, estábamos en 59 en el 2019, pero los proyectos y políticas reales, o sea, lo que se estaba decidiendo en el mundo, iba a aumentar esos 59. Por eso creo que Mersus dijo, pasaron ya dos o tres años, estamos peor. Y es probable que sí, porque los proyectos y políticas reales conducían o conducen a aumentar las emisiones por arriba de los 59. Y acá pongo con las NDC algo menos. ¿Saben lo que son las NDC? No. No recuerdo. Bueno, entonces hago un paréntesis. Las NDC son siglas en inglés que significan National Direct Contributions, es decir, contribuciones directas nacionales. ¿Directas a qué? A bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Todos los países han presentado y llevan actualizado una lista de proyectos orientados a bajar los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, qué sé yo, poner un parque eólico en San Juan de tanta capacidad. Entonces, ese proyecto, tanto por los materiales que se llevan, que se acopian, que se instalan, y por después la utilización que van a tener, es un proyecto que a lo mejor en 3 años colabora con, no sé, 1/4 de gigatonelada de emisión de gases. Entonces, eso hay que medirlo, hay que contratar gente que lo mida, digamos, a nivel anteproyecto, y ese proyecto dice, bueno, este es el proyecto de la Argentina número 1, o número 4, qué sé yo. En materia de energía. Bueno, entonces, hay una clasificación, y si en materia de energía, en materia de uso de la tierra, en materia de construcción de, no sé, de ciudades, y se van enumerando los proyectos, y en cada uno se pone cuánto se va a invertir, quién lo va a invertir, etcétera, y se pone cuánto va a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso se presenta, todos los países de las Naciones Unidas presentan esa lista de proyectos. Eso no es vinculante con la financiación ni nada, no es que ya lo sigamos, es un anteproyecto. Entonces, esos proyectos, esos NDC, que son a nivel nacionales, todos reunidos y presentados, hacen que haya una mejor, una mejor preparación para que no se aumente tanto, que no sean tantas las emisiones reales. Pues son todos proyectos destinados a eso. Hay proyectos que no analizan eso, muchos proyectos privados y muchos proyectos a lo mejor provinciales, así, ni siquiera lo analizan y no forman parte entonces de ese catálogo de NDC, y por lo tanto, bueno, por ejemplo, serían menos elegibles a los fines de los financiadores mundiales. Yo voy a poner la guita en un país que me presente tal proyecto, a ese apuesto, y ahí invierto, por ejemplo, ¿no? Porque contribuye más con la disminución de gases.
Los NDC contabilizados, creo que la Argentina, no creo, no. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y buscan con el buscador NDC, encuentran, y hay un catálogo de todos los proyectos presentados, está actualizado al 2021. Hay una lista enorme de proyectos NDC argentinos, ¿no? O sea, los NDC National serían en este caso los argentinos, ¿no? Bueno, y creo que se bajaría, por ejemplo, en 300, con la sumatoria de todos los proyectos, creo que da algo así como 300 toneladas menos de emisión de gases. Después la realidad verá. Pero por eso digo, acá habla, en la última frase de esta diapositiva, dice, los proyectos y políticas reales, o sea, lo que está pasando en realidad, conduce a aumentar las emisiones. Pero con las NDC, algo menos, algo. O sea, si tenemos en cuenta que los proyectos NDC se van a llevar a cabo, estamos bajando a lo mejor un poco de los 59. Bueno, quedó más o menos claro lo que es el presupuesto de dióxido de carbono equivalente para el mundo. Son 500 toneladas, gigatoneladas para llegar a 1 grado, y estamos jodidos porque acá lo puse como ejemplo esto, si estuviéramos en 41 tardaríamos 11 años, pero la verdad que al 2019 estamos en 59. Entonces, 59 por 10 da 590, o sea, 590 es más que 500. Entonces, bueno, como dije antes, llegaríamos al 2027 o peor, al 2025 a 1,5. Bueno. Avancemos un poquito. No quise poner todo lo que se midió, sino algunos ejemplos de lo que se midió del 2010 al 2019. Acuérdense que la parte B, donde estamos parados del informe, es de mediciones y tendencias, ¿no? Y acá yo pongo B2, B3, porque si ustedes leen el informe, esto lo dice en la parte B2 y B3, así en cada diapositiva, ¿no? La diapositiva anterior es genérica, por ejemplo, del punto B. Pero la diapositiva esto lo dice en la parte B2 y B3 del informe. Bueno, ¿qué variaciones se midieron? Primero, entre el 2010 y el 2019, todas las áreas de actividad humana han aumentado sus emisiones. No hay ningún área, después vamos a ver cuáles son las áreas, que no haya aumentado. El mayor aumento se dio en las zonas urbanas. O sea, las ciudades y las industrias que están dentro de las ciudades. La concentración urbana. El 10% de los hogares con mayores ingresos contribuye con el 45% de las emisiones de los hogares. No con el 45% de las emisiones totales, no. De las emisiones de los hogares, que es un subconjunto, ¿no? O sea, la gente que está muy bien, que es el 10%, genera el 45% de las emisiones de los hogares. Y después, un aspecto, digamos, negativo sería que las mayores incertidumbres están en las emisiones LULUCF, que serían las del uso de la tierra y demás. ¿Por qué? Porque hay múltiples interrelaciones, es decir, acá es donde las mediciones dan más dudosas, porque no es tan fácil medir el uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra en cuanto a cuánto está contribuyendo. Entonces hay, en esta temática es donde hay más incertidumbre.
si en los gráficos anteriores, que no estaba dividido la parte de industria y de combustibles de la parte de uso de la tierra, en parte está dividido porque este tramo es de mayor incertidumbre, o sea, es donde no se está seguro del valor, digamos, ¿no? Otras variaciones medidas. El costo de la tecnología verde ha bajado y se acelera su utilización. Parece como una tontería, cuanto más se usa, más baja el precio. Bueno, podría ser que no. Entonces, la verdad es que todo el costo de la tecnología ha bajado. O sea, hoy comprar un calentador solar para casa o un panel solar para casa sale más barato que lo que salía hace 10 años, 12 años. Y hay fabricaciones nacionales y demás, ¿no? Antes te mandaban de China una cosa y no sabía ni cómo se usaba, nada. Ahora hay acceso y han bajado mucho los precios. Las políticas de innovación han aumentado. Y hablamos de política, es decir, hay no la innovación en sí misma, que tiene un origen de mercado, sino políticas que se alientan las innovaciones. Entonces, esto es medible y aumentó. En los países pobres, con deuda financiera importante, como sería nuestro caso, los dos ítems anteriores son más lentos. Es como de perogrullo, ¿no? O sea, si no tenés guita y le debes guita a medio planeta, es difícil implementar tecnología por más que haya bajado su precio, y es difícil innovar porque no tenés guita para innovar, porque hay que pagar los costos de las transiciones, ¿no? Pero bueno, esto lo dice el IPCC de forma genérica, ¿no? Para todo el planeta. Y lo cuarto, las políticas y leyes de mitigación aumentaron, pero con financiación lenta y desigual. Es decir, hay muchos países, inclusive países ricos, que tienen leyes sobre mitigación, que ponen controles, que ponen exigencias. El año pasado en Holanda, bajo apercibimiento penal, le pidieron a la empresa Shell que para el 2025 tuviera emisiones cero netas. Parece como una imposibilidad, ¿no? Porque Shell fabrica petróleo y cómo hace para que sus productos y sus procesos tengan neto cero, ¿no? Bueno, le pidieron eso, o sea que son políticas y leyes exigentes, pero bueno, la financiación. Dani, Sí, ahí en ese caso las petroleras pueden, sería la carbono neutralidad, ¿no? Emisiones cero. sí. Ahí es cuando interviene el mercado del carbono, en donde ellos compran los bonos de carbono para poder reducir sus emisiones. Claro, Clary hablaste, ¿no? Porque yo no te veo. Sí, 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 sí. Clary. Tal cual. Digamos, la desesperación es tan grande porque pueden tener consecuencias penales en su casa matriz en Holanda, que como no pueden resolverlo de otra manera, están haciendo gestiones para comprar bonos de carbono con Misiones y con otros lugares del mundo, y con esos bonos los presentan en ventanilla donde dice, mira, emití 40, pero compré bono por 40. Entonces, la realidad es que siguen emitiendo, que es lo que vos dijiste en la conferencia cuando participaste en Misiones, muy bien. Es como una especie de paliativo que no sirve. No sirve porque es necesario detener eso, ¿no? Y no comprar o pagar una multa, o a veces una multita, ¿no? Porque si los bonos de carbono son baratitos, y dicen, ah, el bono de carbono me sale $1, bueno, para una gigatonelada, bueno, con $1 puedo seguir emitiendo una gigatonelada y
y nadie me va a culpar. En Europa, ¿no? Bueno, es todo un tema. No quiero dispersarme. Un café, una acotación nomás. Igual, Shell, si tuviera problemas, en vez de llamarse Monsanto, se llama Bayer, o sea, digamos que cambia la firma y puede seguir haciendo lo que quiere. Y después, acá de la diapositiva esto, en los países pobres, la deuda financiera son más lentos. No son más lentos, sino que aumenta, digamos, la extractividad de otros países. Entonces, es un problema grande, digamos, que no tenga fondos como para financiar, o para llevar la tecnología verde o cualquier digamos, desaliento en la mitigación. Están obligadas casi, eso es lo que nos está pasando a nosotros y eso es lo que estamos peleando ahora para esto del 26 y el 28 de este mes, ahí en el G7. Sí. Era una acotación nomás. Sí, gracias, Mingo. Yo, digamos, capaz que me equivoco, pero estoy tratando de mostrar el informe en cuanto a lo que dice, ¿no? No Sí, por supuesto. Por supuesto. Digamos, después hay una cantidad de reinterpretaciones que a veces me ponen nervioso. Así que está muy bien lo que decís, pero bueno, el informe dice eso, que en los países pobres los ítems que mencioné antes son más lentos. Y bueno, mirá, dejémoslo ahí. Condiciones. Bueno, a ver, vamos a ver. Dani, una aclaración nomás, simplemente para que estemos al tanto todos, porque ya se empezaron a bajar. Son las 12:15, habíamos propuesto 12:30. Obviamente, quienes se puedan quedar después, bienvenido sea, pero para respetar un poco el horario de la charla, te aviso nomás que estaríamos con 15 minutos. De acuerdo. Vamos a terminar a lo mejor con el punto B y dejamos el C y el D para la siguiente, si es que Dale. están de acuerdo. Bueno, acá es algo un poco terrible. Esta creo que es una conclusión un poco terrible. Fíjense, esto es los puntos B6, B7, C1 y C2. Me metí un poquito en el informe en esos puntos para resumir acá qué pasa. Con los NDC, hasta la COP26, o sea, noviembre del 2021, incluyendo los NDC, el aumento de la temperatura sería mayor a 1,5 grados antes del 2030. O sea, por más que hay todos esos proyectos NDC presentados, no alcanza, gente, no alcanza. Estamos hablando de los NDC hasta este momento, o sea, si después en estos 4 o 5 meses hubo muchos más o muchos menos, será peor o será mejor, no sé. Entonces, esto es feo, esto es una tendencia, es una cosa muy terrible. Digamos, si creemos en el cambio climático y si creemos en la antropogenia como causante, y si consideramos que 1,5 le creemos al IPCC que va a ser todo mucho peor, y si creemos la cifra de 500 gigatoneladas que nos quedan para llegar a 1,5, o sea, eso lo dijo el IPCC, ¿no? Yo digo, puedo preguntar, ¿de dónde salieron los 500 que nos hacen falta para llegar a eso? Bueno, bueno, si creo en todo eso, estamos jodidos porque antes del 2030 vamos a superar el 1,5 grados. Ahora, por las políticas reales que existían al 2020, fíjense que acá incluyeron el año 2020, no se quedaron en el 2019, el aumento de la temperatura sería mayor que 2 antes del 2030. 2. O sea, con la CNDC igual estaríamos en 1,5 antes del 2030. Y con las políticas reales, o sea, lo que estamos haciendo de veras, ¿no? Como
las luchas que tenemos acá en la Argentina, ¿viste? O sea, la exploración offshore y la explotación offshore en el mar y seguir, y el récord de fracking del mes pasado fue el récord de pozos de fracking. Bueno, con las políticas reales, eso que son las políticas reales, al 2020 el aumento sería mayor que 2 grados antes del 2030 y 3,2 para el 2100, que vos dices, hasta el 2100 estamos todos muertos, pero bueno, un planeta absolutamente inhabitable, ¿eh? O sea, 1,5 ya es desastroso, 2 es tremebundo. Flavia hablaba de 3 o 4 mil millones de personas menos con este nivel de crecimiento de la temperatura global. En el 2100 no vamos a estar ninguno de nosotros, pero bueno. Y la mayor incidencia en ambos casos es por el uso de combustibles fósiles en los dos escenarios, tanto en este primero como en el segundo. Así que esta creo que es la diapositiva más crítica que tiene el informe, resumiendo lo que dicen en estos 4 puntos, B6, B7, C1 y C2. Es para mí tétrico, ¿no? Bueno, y acá llegamos a las transformaciones necesarias. Empezamos el punto C. Yo diría que, si quieren, dejamos acá, por una cuestión de lo que decían. ¿Qué les parece? Y tira una diapositiva más y cerramos. Si te parece. Bueno, si quieren llenamos el tiempo. Yo no tengo noción ni de la hora ahora. Son 12:19. Ok. Bueno, la parte C es muy amplia, pero muy amplia. Es la que traduje yo particularmente. El informe tiene 64 páginas y creo que 35, 40 son de la parte C. No se asusten, porque yo no voy a decir, les voy a decir lo que dice, pero no voy a decir todo lo que dice, ¿no? O sea, vamos a estar en una síntesis, que es la que dice abajo al pie de esta diapositiva. O sea, las transformaciones necesarias para limitar el calentamiento global identifica vías de emisión, es decir, ¿de dónde vienen? Alternativas de mitigación coherentes con escenarios y categorías a nivel sectorial y global. Es decir, no voy a explicar una por una, porque hay que leerse todo el informe, pero sí cómo está estructurado, cómo es la mirada, digamos, cómo es el abordaje del IPCC respecto de eso. Que es muy interesante, ¿no? Y muy denso, muy denso. Es agotador, leer el informe es agotador. Uno lee un renglón y tiene que andar buscando referencia por todos lados, y a veces no se entiende, ¿no? Para el abordaje de las transformaciones, acá ve que dice abajo C2. Esto lo pueden verificar en el informe. Bueno, ellos asumen supuestos para abordar el análisis. Así como hicieron supuestos para todo el informe, hacen supuestos para esta parte. Y ellos suponen que va a crecer el desarrollo tecnológico verde en la agricultura, que va a crecer el desarrollo tecnológico verde en los sistemas energéticos, que va a crecer el desarrollo socioeconómico verde. O sea, creen en esto, porque si no creyeran no dirían nada, ¿no? Y porque lo están viendo en las mediciones anteriores, las del punto B, ¿no? De que todo venía aumentando. Arrancan aceptando de que la proyección demográfica, o sea, demográfica es cantidad de gente, ¿no? La población mundial es de 7.600 millones al 2019, y que se asumen
un máximo de 9.700 millones en el 2050 y entre 7.400, fíjense acá la cifra baja, y 10.900 en el 2100. Bueno, yo no sé de dónde lo sacaron esto, pero ellos asumen esto. Supongo vendrá de estudios, referencias y demás. Lo dicen expresamente, ¿no? Y también asumen que el Producto Bruto Interno Mundial va a crecer hasta el 2050 a entre 2 y 3,5 anual, y de 1 a 2,1 entre el 2050 y el 2100. Esto lo asumen así, una por la habilidad que tienen la parte de economista dentro de los investigadores, y otro porque ellos necesitaron ver cuál iba a ser la incidencia de las propuestas de mitigación en un porcentaje del Producto Bruto Interno Mundial o de cada país, para ver si era mucho o era poco, y para ver cierta factibilidad, digamos, ¿no? Entonces, hicieron estas presunciones, y a partir de esto es, digamos, como dar un marco, así como antes estaba el encuadre general del informe, este es un encuadre respecto de cómo lo van a analizar después. Y surgido de la parte B del informe, de mediciones y tendencias, la conclusión es, hay que actuar ya, esto es XR puro, digamos, es imprescindible reducir 43% de las emisiones para el 2030 y 84% para el 2050. Ahora, en algunos escenarios, lo vamos a ver después, es factible. Si no, parece una tontera. O sea, bueno, cerremos todo y nos vamos todos a casa. Que se queme todo. O sea, esto es una medición que tendrá un grado de error y tiene un plazo, ¿no? Y esta también. Pero lo analizan como factible. Ahora, una parte dura, porque ellos dicen que desde el 2017 la probabilidad de limitar a que crezca 1,5 grados ha caído. No que se ha disminuido el valor, sino que ha caído la probabilidad de limitar, ¿no? ¿Por qué? Porque las emisiones reales han aumentado y en muchos escenarios, ahora vamos a pasar a la parte escenario, poseen valores aún mayores para el 2030. O sea, todavía no les expliqué lo que son los escenarios y las categorías, pero en algunos escenarios propuestos, los valores para el 2030 pueden ser mayores. Un poco lo de la diapositiva anterior. Y después dice que el cero neto está muy desplazado por conveniencia. Es obvio, ¿no? Es obvio. O sea, todo el mundo dice, sí, yo me comprometo a tener neto cero, neto cero, neto cero en el 2075. Bueno, y después no se hace nada. Se desplaza. No va a ser en el 2031, va a ser en el 2038. Bueno, por conveniencia, o sea, una cuestión de egoísmo, vamos a decir, regional, de país, de lo que fuera, ¿no? Y después analiza que la lenta adopción de tecnología verde, el crecimiento poblacional y su fragmentación juegan en contra, aún para los 2 grados, ¿no? O sea, desastre total, porque acá le adjudica que la tecnología verde, especialmente en algunos sectores, regiones y demás, es muy lentamente adoptada. Es mucho más rápido en Alemania que en Argentina, por ejemplo, ¿no? El crecimiento poblacional juega en contra de todo, porque hay mucho más actores, mucho más problemas, etc., ¿no? Por eso que hay algunos locos que sugieren reducir la población de la manera que sea, ¿no? Y la fragmentación, o sea, una cosa que haya muchos y otra cosa cómo está fragmentada. O sea, evidentemente las posibilidades de uno son muy distintas a las posibilidades de otro, ¿no? Fragmentación en toda índole, ¿no?
desde el manejo de tecnología hasta la guita que tenés en el bolsillo de un pueblo, de una persona. Inclusive para los 2 grados centígrados. O sea, el panorama es muy tétrico, porque hace falta unas reducciones tremendas. Esto juega todo en contra y esto no hay, es una realidad. Y bueno, ahí estamos. Bueno, y acá viene el tema de la categorización. A ver, me quedan 3 minutos. Estos tipos, ¿qué hicieron? Hicieron escenarios con categoría. Bueno, a ver, dicen, si la temperatura máxima es 1,5 grados, la temperatura máxima en el 2100, bueno, la probabilidad es con probabilidad mayor al 50%, pero mayor durante el siglo, es decir, que a lo mejor en el 2030 va a haber 1,5 grados o 1,6 grados, y en el 2100 vamos a llegar a 1,5, o sea, sube y baja la temperatura. Bueno, hicieron un escenario de este tipo, muy optimista, ¿no? Hicieron otro escenario que dicen, bueno, ¿qué pasa si en el 2100 tenemos 1,5 grados, pero aumentamos la probabilidad, o sea, una mayor exigencia de mitigación? Bueno, otra categoría que es más de 2 grados durante el siglo, con una probabilidad del 67%. Nunca 100 y nunca 0. Después hicieron 4 categorías más, perdón, donde pusieron, bueno, si la temperatura máxima durante el siglo está en más 2 grados, o más 2,5, o más 3, o más 4, ¿qué pasa con esto? Otra categoría que es más de 4 grados durante el siglo, con una probabilidad del 50%. Bueno, estas son las categorías básicas, son 8. Y de alguna forma, los análisis que hace el IPCC en esta parte apunta a toda esta categorización. ¿Cuánto hace falta para estos escenarios reducir cada cosa? Y después proponen cómo lo harían. Es decir, está bueno que propongan escenarios porque no hay un solo modo, no es todo fácil ni lineal. Hay que ver, bueno, si queremos hacer estas cosas, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Y qué nos va a pasar? Si queremos hacer estas otras cosas, si queremos llegar hasta estos máximos. Bueno, todo esto son escenarios posibles, ¿no? A ver, espérenme un segundito, ¿sí? Me tocaron el timbre. No, no sé quién es, no importa. Esta es una parte peliaguda, pero yo quiero que la tomen nada más que como informativo, ¿no? O sea, está bueno que hayan puesto escenarios, y acá hay todo un grupo de escenarios que están basados en emuladores. Esto lo trabajó mucho el grupo 1, o sea, el de la base físicas, hacer escenarios con emuladores. Estos son los nombres de los emuladores. Supongo que será software bastante serio. Esto lo hicieron para complementar al grupo de trabajo 1. Y complementan ¿cómo se llama? Las categorías 1 a 3. Es decir, estos escenarios IMP se montan arriba de estos otros, ¿no? A ver, esperen un segundito, que me parece que me están tocando. Para mí que estamos en el horno igual, ¿eh? Mucho emulador esto. Era de los bomberos.
Em, Te quema la casa, Dani. y no, compré una colaboración con los bomberos y pasaron Estamos en llamas, dijo Greta. Se nos quema la casa. Bueno, creo que podemos parar acá. Por lo menos tienen una descripción de cómo vamos a ver lo que viene para adelante, que hace un poco a estas categorías, pero solo para nominarlas, ¿no? Digamos, para sentir un poco el ruido, a pesar de que ellos analizan bastante en profundidad el tema. La construcción de escenarios es importante, y en estos IMP tienen mucho peso porque le dan lugar, a ver, veamos la última que es la del IMP. Dani, ¿te hago una pregunta? Sí, En el anterior, en el gráfico anterior, ¿no? En la diapo anterior. ¿Viste que dice categoría 4 a 7? Después de 4 grados centígrados dice RESP. ¿Qué sería RESP? porque para no hacer todo un chorizo que sean parecidos, que sean de cosas parecidas, son respectivamente, o sea, la categoría Ok. 4 es más 2, la categoría 5 es más 2,5, la categoría 6 es más 3 y la categoría 7 es más 4. Está bien, respectivamente. Gracias. Respectivamente, estos valores respecto de estas categorías, digamos, ¿no? Si no, sonaba medio aburrido, eran varias hojas para escribir casi lo mismo. Como todas lo analizan con un 50% de probabilidad de ocurrencia, entonces las junté todas. Por supuesto, todas estas categorías son todas desastrosas, ¿no? Y bueno, estas categorías IMP que decía al final, que IMP es Illustrative Mitigation Path, o sea, caminos de mitigación ilustrativo. Ilustrativo dice porque fueron elaborados con emuladores, pero no son algo berreta, digamos. Hay a su vez esas IMP, hay 5. Las que dan prioridad, ve que acá dicen, son de varios tipos según lo que se privilegie en la mitigación. Si se privilegia la parte de energías renovables, se llama IMP REN. Si todo lo que se refiere a todo lo que absorba dióxido, es NEG, porque es negativo. ¿Y? Entonces está el IMP NEG. Estas son muy interesantes y por eso lo puse, porque estas significan IMP-LD es una baja inteligente de consumo, que es lo que nos están pidiendo después con más energía. LD de lower demand, o sea, de bajar la demanda. Son escenarios, digamos, ¿no? El GS es Gradual Strategy, es decir, fortalecimiento gradual de las estrategias de mitigación. Entonces, IMP-GS. Y después está el IMP-SP, que son los aspectos socioculturales de la desigualdad. Le llaman IMP Social Path. No lo puse para complicar, lo puse porque acá es donde toma peso las consideraciones sociales, es decir, lo que puede pasar con la gente, ¿no? Bueno, dejemos acá.